personas esclavizadas y fue el primer pueblo negro en Puerto Rico, y luego por asuntos que tenían que ver con la geografía, con toda esta área de aquí, no era fácil llegar. O sea, ahora hay puentes, pero en aquel momento no era fácil llegar acá. Aparte de que las personas negras traían unos conocimientos ancestrales desde otros lados. Eso lo que quiere decir es que para rescatar, para nosotros poder saber la grandeza nuestra, tenemos que escudriñar. Que no es justo, no es justo. Que es nuestro deber y nuestro legado, sí. Tenemos que rescatar una historia de quiénes fuimos nosotros. Y para eso, en mi caso personal, yo tengo que relatar por qué para mí era importante rescatar la vida de las mujeres negras, de nuestras ancestras, etc. Yo desde que tengo uso de razón sé que soy negra. Pero no es sino hasta hace 4 años, cuando mataron a George Floyd, que yo realmente me planteo, tú tienes que conocer quién tú eres. Y eso me lo inspiró un grupo de compañeras que son, la mayoría son racializadas como negras, que me tildaron de racista, ¿verdad? Yo lo que hice fue, yo no me fui a decir, no, yo no soy racista, yo dije, ¿cómo yo puedo contestar eso? Y me di cuenta de que no estaba preparada. Entonces, como ya yo tenía mucha experiencia con el feminismo, yo me puse a buscar información sobre nuestras mujeres negras. Y así encuentro a estas 3 mujeres negras que marcaron la vida, que marcaron la historia. La primera que les comienzo a contar es Juana Colón. Como les decía, Juana nació en el 1886, nació de una familia de personas esclavizadas que vivían en una hacienda cafetalera. En el 1898, cuando llegan los americanos que nos invaden, ellos traen otro modelo, otro modelo social. Y ese modelo era, y socioeconómico, ese modelo era traer la caña, traen el tabaco, y la compañía más grande de Estados Unidos que se estaba formando en ese momento con la cuestión del tabaco, se va a los campos y descubre que el terreno más fértil en Puerto Rico para producir tabaco estaba en Comerío, y cambia los productos que se generaban en Comerío. Eso cambió totalmente la dinámica, porque entonces quienes vienen con otra perspectiva y traen mucha explotación, traen horas interminables por 20, trabajaban 25, o sea, 8, 10, 15 horas por 25 chavos al día. Eso va creando unas hostilidades, pero esas hostilidades es importante reconocer que venían por la cuestión de clase, de que la gente que venía, no estoy bien, gracias, que la gente que venía seguía con el modelo colonial que nos dominó desde que llegaron los españoles. ¿Y cuál fue ese modelo? Para dominar a una gente que no conocía, tenían que mandarnos el mensaje de que éramos inferiores. ¿Y cómo éramos inferiores? Éramos inferiores por cuestión de color y raza y etnia. Éramos inferiores las mujeres y éramos inferiores las personas empobrecidas. Y esa es una trenza colonial que se aplicó en todo Latinoamérica y en Estados Unidos. Pero nosotros somos en la historia de la conquista, nosotros somos las Antillas, somos los primeros. Luego de eso sigue Latinoamérica, porque recuerden, las Antillas estaban más cerca de España, lo que fuera, y el tercer grupo es Estados Unidos. Pero ¿por qué eso de la trenza colonial es importante? Porque así fue como se estableció la American Tobacco Company y cómo formuló la compañía que crearon en Puerto Rico para generar esa producción tabacalera. Interesantemente, ¿quién era Juana Colón? Juana Colón nunca aprendió a leer y escribir, ella no pudo
porque Juana se junta con su compañero. Hay un relato bien interesante que dice que Juana era una mujer súper alta, negra, grandota, que una de las peleas que tuvieron fue a palo limpio. Él empezó fue subiendo de color la discrepancia y siguieron en la calle persiguiéndose. Y Juana cogió un palo, él cogió un palo y Juana cogió otro y se cayeron a palos hasta que la gente los separó y ahí se dejaron. O sea que Juana era de armas tomar. Pero lo más interesante de la vida de Juana es que Juana no era laborista, ella no trabajaba como despaliadora ni en nada que tuviera que ver con el trabajo, no. Al contrario, Juana era planchadora y lavandera. Ella lavaba en las mañanas y por la tarde planchaba. Y por la tarde planchaba y así crió a sus 6 crías. Pero ¿qué pasó? Por ser del mismo barrio en donde ella vivía, donde habían estado todos sus ancestros perteneciendo a la finca de Julián Colón, la gente que entonces comenzó a trabajar en las tabacaleras era la gente que Juana conocía, que eran los vecinos de Juana. Y cuando ella empieza a ver los reclamos de su gente, cuando empieza a ver que estaban luchando por remuneración, condiciones mejores de trabajo, lo mismo que ella aspiraba, Juana se convierte en una gran lideresa obrera. Pertenece entonces al Partido Socialista Puertorriqueño, que en aquel entonces era un partido laborista. Ella sin tener educación, y como dice el libro, este libro es del profesor y historiador Wilson Torres, que ha escrito un par de libros sobre la negritud en Comerío bien bueno, y es para nosotros la persona más experta en Juana Colón en Puerto Rico. Él nos explica que lo que se dio ahí fue de parte de Juana una entrega porque ella quería construir comunidad, pero construirla desde una armonía en la que no hubiera injusticia, que no hubiera, que todo el mundo se pudiera aspirar a una vida digna, a que se respetaran a las personas. Juana era una gran oradora. Ella iba por toda la isla dando discursos sobre cómo debíamos aspirar a ser más dignos y libres y partir de esa dignidad que nos merecemos y que no es la que nos dicen que merecemos. Entonces, Juana a su vez era doctora de barrio. Dice la gente de Comerío que la mejor santiguadora de toda la zona era Juana. Juana también fue objeto de mucha violencia. Como las mujeres negras y las personas negras, sabemos que nos ocurre. Que a veces, sin haber abierto la boca, ya hay unas actitudes, ¿verdad?, que no son que son violentas, que son agresivas. Y Juana, siempre que ella estaba por allí, Juana era objeto de palos, puños, piedras, pero ella combatía. Entonces, lo que a mí me llamó es que realmente no estaba vinculada directamente con la gente que estaba en huelga, que estaba luchando por sus derechos laboralmente, porque ella trabajaba sola para ella y para poder mantener a sus crías. Juana tuvo un sentido importantísimo, pero importantísimo, de la justicia y de la dignidad y de construir desde el colectivo, desde apoyarnos unas a otras, desde apoyarnos porque a lo mejor hay una que habla mejor, pero hay otra que cuida mejor las crías de todas, o hay otra que cose los uniformes que tenemos que hacer, o hay otra que Juana no sabía leer y escribir, pero Juana tenía alrededor un grupo de personas solidarias que cada vez ella era la que repartía el periódico del Partido Socialista. Y antes de repartirlo, ella iba donde amistades para que se lo leyeran,
para ella poder decirle a la gente de qué estaba hablando. Ese desprendimiento parte de otro concepto que nos viene de África, que es Ubuntu, que quiere decir yo soy porque tú eres. Entonces, si unimos el mandato de buscar joyas del pasado para sembrar joyas en el futuro y vemos lo de Ubuntu, nos damos cuenta de que tenemos nos toca una responsabilidad bastante fuerte, porque la responsabilidad es única, es personal, y es que tenemos que buscar quiénes éramos y quiénes fueron nuestras ancestras y ancestros para poder sanar lo que ellos tuvieron que sanar porque no lo pudieron sanar durante su vida. Y eso a mí me parece que hizo Juan. Dentro de los legados de Juan está en primer lugar el reconocimiento de la gente de Comerío. Otro libro de Wilson Torres que tiene que ver, lo llama algo de los grifos, explica que Comerío fue un pueblo fundado por personas negras y personas esclavizadas y personas libertas y personas libres. Y esa historia no nos la hacen. Y cuando vamos a un montón de los pueblos nos damos cuenta de que eso es así. Entonces, llegamos a Dominga de la Cruz Becerril. Y me voy a sentar aquí para poderles hablar de Dominga. Pero tienen una foto de Ana. Bueno, sí, Sí, la tenía en la presentación que lo subió. Si quieres puedes sentarte acá. sí, La pongo la silla para acá. Porque esa mesa me da. Está bien. yo te puedo ayudar con eso. Este es el arte. Bueno, Desafortunadamente, la cuestión electrónica, pero esa es una de las invitaciones que yo les tenía, que por favor no me crean a mí. O sea, que busquen ustedes mismos en el internet, que lo tenemos, en vez de meternos a TikTok, busquemos esas historias y triangulemos esas historias. Ese es para mí. en el barrio Río Hondo, De Río Hondo, de Comerío, y entonces después vivió Ah, sí. vivió en los barrios del Cielito y Cuba Libre en Comerío. Después, cuando ella abandona la finca donde se había criado con la centralidad, se va para el pueblo, ahí es que le nace la pasión por lo colectivo. Entonces, llegamos a Dominga de la Cruz Becerril. ¿Cuántas personas han escuchado hablar sobre Dominga? Dominga, eso no es culpa nuestra. Ahora, después de ver cómo podemos rescatar las joyas del pasado, una vez salgamos de aquí necesitamos ser con el compromiso de que vamos a buscar esas joyas. Pero quiero que reconozcamos que no conocemos eso porque esa historia se invisibiliza. Nadie conoce a Dominga de la Cruz Becerril, pero hay otra razón por qué no la conocemos. Dominga de la Cruz Becerril fue una mujer que nació en el 1909 en Ponce. Nació de una familia bien precarizada. Tuvo una hermana y 2 hermanos. A Dominga se le muere el papá cuando tiene 1 año y la mamá cuando tiene 4. Su madrina es Dominga. Dominga de la Cruz Becerril. Dominga vive hasta que está en 4º grado, que yo me imagino que tendría como 9 años, 9, 10 años. Ella vive con su madrina en Mayagüez. La madrina de Dominga era una mujer de la cultura mayagüezana, vivía bien cerca de José de Diego. Dominga cuenta que a veces cuando José de Diego pasaba por allí en Mayagüez, cuando él vive en Mayagüez, él la saludaba. O sea, y esa madrina le enseña piano, música, cultura, poesía. Ella se iba
para los bosques. Ella vivía al garete porque la soltaban, su madrina y el esposo de esta la soltaban para que ella se fuera a corretear por allí. Y hay uno de los relatos de una entrevista que ella señala que en el bosque ella le declamaba a los árboles. Cuando la madrina muere, Dominga tiene que regresar a vivir con sus hermanos, que también eran huérfanos. Entonces, antes de llegar a la adolescencia, tanto ella como su hermana se van a coser. Y la costura, ahí también el sueldo era paupérrimo, no les daba para sobrevivir. Y tenían que trabajar 20 horas al día. 2 niñas antes de la pubertad. Se dan cuenta de que trabajando no podían generar lo suficiente y entonces empiezan a trabajar por su cuenta, cosiendo por su cuenta, y ahí más o menos como que podían no morirse de hambre. Pero muy joven, Dominga decide juntarse con un hombre, porque como dice, la historia de Dominga está en este libro sobre mujeres nacionalistas. Ella dice en una entrevista que para las mujeres poder sobrevivir necesitaban estar juntas con un hombre. ¿Y qué pasa? El hombre era quincallero. ¿Ustedes saben lo que quiere decir eso? ¿Saben lo que es un quincallero? Sí. Bueno, pues vamos a hablar de un quincallero. Un quincallero, cuando antes de que hubiera las tiendas por donde quiera, el quincallero era la persona que se iba de casa en casa por todos los pueblos y todos los caminos vendiendo cosas, qué sé yo, tita, escobillones, martillos. Tenían un carretón y entonces iban por ahí, pero los quincalleros, cuando yo era chiquita, que alguien tenía muchos hijos, decían, ay, que el tipo era quincallero, porque eran como los marineros. Tenían fama y fortuna de estar por ahí regando su semilla por donde quiera. Así que él no ayudaba mucho a Juana. Juana tiene 2 hijas. Dominga tiene 2 hijas. Es bien triste lo que les voy a contar. Esas 2 hijas a Dominga se le murieron de hambre. La mayor se le murió a los 12 años. Y la pequeña se le murió cuando tenía 2 años. Es decir, las únicas crías que ella pudo gestar las perdió por la condición económica. Cuando ya todo eso pasa, ella se va a trabajar de nuevo en una tabacalera. Y cuando aquí se empanillaba el tabaco, que eran unos ranchones donde había un montón de mesas y había un montón de gente haciendo los cigarros, limpiando las hojas o haciendo el trabajo para producir productos de tabaco, a ella la contratan porque como ya era una de las pocas que sabía leer, la contratan para leerle a los obreros y obreras. Y las cosas que ella leía eran materiales que trascendían a lo que la había expuesto su madrina. ¿Y qué era lo que ella leía? Ella leía tratados de Moscú, tratados de Francia, pero entonces le cayó en las manos discursos y charlas y artículos escritos por don Pedro Albizu Campos. ¿Cuál fue la situación? Que cuando ella, después de haberse preparado con una cultura política, ¿verdad?, internacional, que escuchan las enseñanzas de don Pedro, ella dice, yo me siento representada por lo que dice este hombre negro, de Ponce también, que viene, o sea, que compartimos un montón de cosas, pero que además nos está hablando desde la dignidad y desde una libertad que a nosotros que tenemos que buscar. Así que ella se hace nacionalista. Ella, cuando llega a la Junta Nacionalista de Mayagüez, recibe resistencia, pero ella se niega, no porque fuera negra nada más, sino porque mujeres en la política. Y ella espera, y cuando llega don Pedro, una vez, poco después de que ella dijera que lo quería conocer, don Pedro llega pocos meses después a Mayagüez, es don Pedro quien le dice, yo estaba loco por conocerte. Y ella le contesta, usted es el maestro. Y de ahí entonces sale el nombre con el que se le conoce a don Pedro, de que es el maestro. Dominga, entonces, buscando trabajo, buscando hacer cosas, viene para el área metropolitana.
Y ella se empieza a conseguir unos politos, como les dice, declamando, leyendo poesía en la radio, en WKQ, en recitales. Laura Meneses, la esposa de Arvizu, es quien le busca espacios donde ella pueda declamar y que le den algo de dinero para poder subsistir. Recordemos que ya ella estaba sola en el mundo. Entonces, cuando ella, como articulación política, no había un grupo, la Junta de Mujeres del Partido Nacionalista, pero era formado por mujeres que no eran como nosotras. Eran mujeres que venían de otra sociedad, que no veían lo que nosotras vemos desde nuestro espacio. Y Dominga va donde don Pedro y le propone, vamos a hacer un cuerpo de enfermeras. Y don Pedro le acepta la propuesta porque además la propuesta de ella lo que planteaba era que las mujeres también tengamos un rol en la batalla. El asunto es que siguen los roles adscritos por género, pero el cuerpo de enfermeras del Partido Nacionalista era mucho más que un cuerpo de enfermeras. Sí, se prepararon para eso, para ser enfermeras. Fueron fundamentales cuando la masacre de Ponce. ¿Quiénes conocen la masacre de Ponce? Lo que pasó en la masacre de Ponce. Vamos a repasarlo un momentito. Don Pedro estaba en la cárcel, a él lo encarcelaron por ser independentista, lo habían soltado y estaba en la cárcel, pero estaba a punto de salir, o acababa de salir, y lo tenían en un hospital en Nueva York porque ya estaba dándose los indicios de lo que habían hecho con él con la radiación. Entonces, para conmemorar el día de la abolición de la esclavitud y el Domingo de Ramos, porque recordemos que el Partido Nacionalista era bien católico, profundamente católico, pues ellos formaron una marcha y recibieron el permiso para hacer la marcha. En Puerto Rico había un nuevo comisionado de la policía que era de apellido Orbeta. Orbeta sustituyó a Riggs, al coronel Francis Riggs, que fue el que mató en Nicaragua a Sandino, y en premio lo trajeron a Puerto Rico y empezó una gran represión en Puerto Rico. Y personas del Partido Nacionalista lo ajustician y entonces ponen a Orbeta. La noche antes de ese desfile que era pacífico, que iba a tener a los cadetes de la República detrás a las enfermeras de la República y luego a los niños, retiran el permiso. Pero como la marcha no era una marcha bélica, era una marcha de paz, deciden continuar con la marcha. Y cuando van por la calle, una calle que lo que tiene a los Ponce, yo no sé si ustedes han ido, pero Ponce tiene unas áreas que se parecen mucho al viejo San Juan, que parecen como unos túneles con muchos edificios. Cuando ellos van por ahí, la policía, que estaba aquello abarrotado de policías con metralletas, emprenden a disparos y asesinan a 20 personas, la mayoría niños y mujeres. Pues el día de esa conflagración, la mujer, Carmen Hernández se llamaba, la mujer que llevaba la bandera, la hiere y Dominga brinca por encima de todo y rescata la bandera antes que tocara el piso. Porque don Pedro decía que la bandera nunca debe tomar el piso. Y les voy a decir una cosa, yo no sabía hasta ponerme a descubrir cómo está bien. Yo no sabía hasta ponerme a investigar quién había rescatado la bandera del piso y cómo yo había aprendido a que la bandera nunca toca el piso. No sabía que era la negra la que lo había rescatado. ¿Okay? Luego de eso, la represión contra Dominga se pone exponencial. Y Dominga no puede seguir viviendo aquí y de nuevo por la intervención de doña Laura Meneses va a Cuba a estudiar declamación y está 2 años en Cuba. Regresa a Puerto Rico, ya la represión había aumentado y en el 45, que es bien importante esa fecha porque la ley de la mordaza que prohibía, o sea, la ley que estableció la persecución contra personas independentistas que no
se pudiera usar la bandera, etcétera, comenzó en el 48. Era un proyecto de Luis Muñoz Marín, comienza en el 48, ya se va 3 años antes. Y emigra a México. Y se va a México a estudiar en la Universidad de México. Algo impensable para una mujer que venía de la profunda precariedad, era bien oscura. Y cuando llega a México, ella consigue, porque abre la puerta a Laura Meneses, de nuevo. Ella consigue estar en un ambiente universitario, y en ese ambiente universitario ella conoce a 2 compañeros de clase que resultaron marcar la historia en el siglo XX. Uno era Fidel Castro y otro era el Che Guevara. Entonces ella los conoce, entablan mucha amistad, ellos estudiaban cosas políticas, etc. Y cuando gana la revolución, ellos la invitan a exiliarse entonces en Cuba. Allá en Cuba ella sigue declamando, sigue haciendo muchísimo trabajo político, pero ¿qué pasa? En el 62 estaba la campaña de la zafra cubana para poder tener dinero para continuar subsistiendo, y cuando eso ocurre, ella, que todavía era bastante joven, le da un ataque cardíaco y la tienen que sacar. Cuando buscan cuáles son las causas para lo que le está pasando, se dan cuenta de que en Cuba no cuentan con el conocimiento ni los adelantos para tratarla, así que la montan en un avión y la envían a Moscú. Y ella relata que cuando llega a Moscú, la sorprende la camaradería, el cariño con el que la trataron. Estuvo un tiempo allá en lo que mejoraba, ella loca por volver para Cuba, pero le dicen, no, te tienes que quedar hasta que estés mejor. Y consiguen que hay otro tratamiento que es más puntual para lo que ella tiene físicamente, así que la mandan a Polonia, y en Polonia está 3 meses más y después llega a Cuba. Y sigue con su vida. En el 1976, Dominga, yo me imagino que llena de nostalgia, porque ya llevaba 30 años fuera de Puerto Rico, Dominga trata de volver a Puerto Rico y está aquí nada más que unos meses. Y se tiene que ir, dicho por ella, porque la traumatizó el nivel de asimilación que teníamos en Puerto Rico y de comercialización que había aquí. Dominga muere en el 1980. Pero es bien interesante, y esto es por lo que yo quiero rescatar la historia de estas 3 mujeres, porque una mujer que tiene una historia tan importante es invisibilizada. Y puede ser por clase, raza o género. Bueno, claro, político, de eso podemos hablar en otra conferencia. Pero recordemos que la política en Puerto Rico prima ese clasismo, racismo y patriarcado. Recordemos eso, que lo tenemos hoy entronizado en todos los espacios políticos, en todos, particularmente en los espacios políticos partidos. Vamos a la tercera, que es la más que me emociona, en el sentido de que yo vivía cuando yo era nena. Bueno, no tan nena, yo tenía 18 años cuando asesinaron a Adolfina. Adolfina es una deuda que tenemos en este país. Adolfina es de Loíza, y yo creo que Adolfina la historia de Adolfina debiéramos contarla tanto y tanto y tanto desde Loíza, desde todos los espacios de Loíza, porque a mí me parece que que Adolfina honra la historia, las joyas que sembró Juana Colón. La historia de Adolfina siempre me estremece mucho, porque ya yo estaba inserta en la cuestión política. Era un momento para una joven independentista y negra muy difícil en Puerto Rico. Veníamos del Cerro Maravilla. Y les doy un dato nada más para que vean por qué esto me estremece tanto.
Yo comencé a unirme a agrupaciones políticas cuando tenía 14 años. Y hace poco, 20 años, descubrí, ya había muchas cosas que no entendía. Pues, ¿qué yo descubrí? Yo descubrí que Alejandro González Malavé, el de los asesinatos del Cerro Maravilla, fue uno de los que infiltró mi célula de la escuela. O sea que pudimos haber estado ahí en el Cerro Maravilla porque ese hombre nos infiltró también. Pero eso es mi historia personal. Estaba un esfuerzo comunitario de personas que habían sido desplazadas y no tenían cómo conseguir casas, que fue Villa Sin Miedo. Villa Sin Miedo fue en un terreno del gobierno. Personas que llevaban años esperando una vivienda digna, crearon ahí, antes le decían invadir, el gobierno decía invadir, nosotros decíamos rescatar, porque cada persona tiene como derecho humano la necesidad que el gobierno, el Estado les garantice una vida digna. Empezando por lo básico, educación, salud, vivienda. Entonces, esas personas allí crearon un proyecto político bien importante porque ellos tuvieron una escuela, sembraban y consumían, y hacían trueques y tenían una comunidad que estaba políticamente súper adelantísima. El gobierno, y eso estaba pasando cuando ocurre lo de Adolfina. Adolfina la matan en el 80, Villa Sin Miedo en el 81. 78 Maravillas, 80 Adolfina, 1981 Villa Sin Miedo. ¿Ok? Pero ¿cuál es la historia de Adolfina y Agustín, su esposo? Que es lo que a mí me tengo que controlar. Adolfina era hija, nieta, bisnieta de personas que vivían en ese espacio en Tocones, en Medianía Alta. Habían vivido allí toda la vida. El dueño de la finca les había permitido que se quedaran allí porque es que eso no está en la zona marítimo terrestre. Y ellos lo que empezaron en una casucha, y Adolfina se casaron, pero ya era cría. Entonces allí la hermana y ella al lado. Agustín, bueyes, pescando, escuelas de zinc, y cuando viene la gente a sacarla, ya tenían una entera de cemento, tenían madera, tenían una casa para sus 6 crías. Pero no, él no se llamaba Julián. Él no se llamaba Julián del mundo. Compra la finca en el 1960 y a los 5 años de comprarla, empujar, hacerle maldades. Internet, se lo dije ahorita, se lo busquen. Y Adolfina Villanueva, hay un por historias, hay entrevistas de Adolfina a su viudo, Agustín, donde relatan, pero a mí lo que me impresiona es que una de las técnicas de investigación es triangular la información. Triangular la información es, tú Tere me dices algo, Mari me dice otra cosa y yo hago como que un mapita aquí dentro para ver, ¿esto tiene sentido o no tiene? Esto como que me confirma. En el caso de la familia de Adolfina, del papá de Adolfina, de su hermana, de su viudo, la historia que ellos hacen es exactamente la misma en el 80, en el 95, en el 85 y hasta el día de hoy. Busquen entrevistas que hay de primera hora. Ahí están todos los reclamos de nuestra comunidad negra por la vivienda, por una vida justa, por antirracismo. El punto. Ellos llevaban un pleito en la corte.
Ellos llevaban un pleito en la corte desde hace un montón de tiempo, que ese señor que tenía un montón de cuerdas ahí en Medianía Alta, los estaba tratando de desahuciar. Y ellos consiguieron abogados. Y los abogados, el argumento que hacían era lo mismo que le había dicho el dueño original de la finca, es que eso está fuera de la zona marítimo terrestre, eso no es parte de lo que está ahí. Pero aquí hay un twist del que no se habla, pero que a mí me parece que es bien importante que lo rescatemos como personas con conciencia antirracista, pero además para emplazar al Estado a que nos tiene que empezar a reparar. ¿Qué pasó ahí? Aquí hubo un monseñor que después hicieron cardenal que se llamaba Luis Aponte Martínez, que estaba súper conectado políticamente con el Partido Popular, muy conectado con el Partido Popular, y partía desde el privilegio. Él era el cura de toda la gente rica de Puerto Rico. Ese tipo ya tenía una casa allí mismo, al lado de la finca de Beremundo, y él quería apropiarse de la parte que era la playa, porque Adolfina y su hermana, las casuchas que tenían estaban en la playa, él quería eso. Así que lo que estaba pasando era que Beremundo quería sacar a la familia de Adolfina y de Teresa, su hermana, para apropiarse del acceso a la playa. Y aquí yo tengo que congelarme en el tiempo y decir, eso no es lo que está pasando ahora. Oye, que yo te voy a decir una cosa. Esta semana salió una noticia de las zonas inundables en Puerto Rico. ¿Ustedes vieron ese mapa? Ese mapa dice, hay un pueblo, el más que tiene 56% de su terreno en zona inundable. ¿Ustedes tienen idea de cuánto terreno inundable tiene Loíza? 96%. 96%. Pero espérense, vamos a analizar esto. Vamos a analizarlo un segundo. Un pueblo asentado por personas negras, cimarronas, en un espacio que está al lado de un río, que ese río ha estado ahí toda la vida. Y yo no soy de Loíza, pero yo le debo mi vida a Loíza. Porque mi papá era un violento y iba a matar a mi mamá, y mi mamá, el refugio que consiguió fue en la casa de la mamá de una comadre de mi abuela, en Medianía Alta. Y eso es materia para otra conferencia. No me voy a aburrir con esa historia personal, pero nuestra playa era Piñones, de mi familia. Nosotros somos de San José, pero veníamos del Fanguito, de Cangrejos, no de Santurce, de Cangrejos. Cangrejos, el primer pueblo que se fundó en el 1770, que era desde, bueno, lo que les dije ahorita, toda esa extensión. Y que cuando empezaron los reclamos antiesclavistas, los segregaron, le dieron un canto para Carolina, otro canto para Río Piedras, que en ese momento era municipio, otro canto para San Juan, y se lo entregaron a un tipo que venía de País Vasco, que le habían dado el título nobiliario de conde de Santurce. Conde. Porque él iba a hacer un ferrocarril que conectara Covadonga con Río Piedras, pero eso de nuevo es otra historia. El punto es que Loíza no se inundaba. Hace 40 años yo no me acuerdo haber visto inundaciones. Había algunas lluvias que venían, que eran lluvias de esas, pero Loíza, inundarse como se inundó en Irma y en María. ¿Y por qué ocurrió eso? Porque de momento Loíza es el barrio, el pueblo que tiene 96% de su territorio. Digo, lo supera Cataño con 99%, pero Cataño no. Y a Cataño lo han invadido las petroquímicas y todo eso. O sea, Cataño también tiene su historia que rescatar, pero estamos en Loíza. ¿Y por qué ocurrió eso? Por todo ese montón de permisos para construir en espacios en donde no se puede construir, etc. Así que... Y el robo de arena. Sí, el robo de arena. O sea, aquí hay un montón de situaciones. Pero ¿qué pasa? Aquellas lluvias del 1980 construyeron estas inundaciones. El problema fue, había un caso en la corte
llegan los policías ese 6 de febrero. Cuando llegan los policías, Agustín, el esposo de Adolfina, les dice, mira, tenemos una vista de este caso el día 22. Y ellos le dicen, los vamos a sacar vivos o muertos. Entonces, Adolfina se va a buscar a sus crías que estaban detrás de la casa. Un policía le dispara. Le empieza a aumentar, ¿verdad? La tensión. Agustín, cuando ve que el policía le va a disparar, se va acercando a ella y le disparan a Agustín 4 veces en un muslo. Y el policía de apellido Estrella le pega un tiro con una escopeta de cazar venados y búfalos. Le llegan 16 perdigones. Ella primero le dice, un policía dice, vamos a llevarla al centro de salud de Loíza. Y otro policía le contesta, no, vamos a llevarla a Río Grande porque si la llevamos a Loíza la gente se va a enterar. Y Adolfina muere de camino al centro médico. ¿Por qué matan a Adolfina? Porque el poder en Puerto Rico puede. Miren si puede que después de asesinarla, esa misma gente que estaban protegiendo los intereses de la Iglesia Católica en la figura del cardenal Aponte Martínez y que estaban haciendo un abuso de privilegio, esa misma gente ese mismo día derrumbó la casa. ¿Tú te acuerdas cuando salieron las noticias que uno veía con unas máquinas y las destruyeron en ese mismo momento? Con unas grúas y uno veía la madera y el zinc volando. Le llenaron la casa de tiros antes. Sí. A Estrella lo procesaron. La defensa de Estrella decía que fue que ella lo provocó porque le tiró querosén desde un envase. Durante el juicio surgió que en ningún lugar, ni en las manos de Adolfina, ni en la ropa del tipo, en ningún sitio había rastros de querosén. Una cosa que a mí me parece bien interesante que repite Agustín siempre es la frase que le dijeron durante todo el trayecto. De aquí los vamos a sacar vivos o muertos. Él lo dice hasta, yo vi una entrevista de hace 2 años, donde él decía exactamente las mismas palabras que yo encontré en el Reportero de 1985 y en el periódico de 1980. Eso, hay una cosa como una intuición que nos van haciendo, que uno va diciendo como que si este hombre ha tenido esa versión siempre, es que eso lo marcó, como nos ha marcado cosas a nosotras mismas y a nosotros, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia de Adolfina? Miren, Loíza es nuestro bastión, pero es nuestro bastión diverso. Cada vez que yo veo que hay gente que está haciendo bombas, quienes están haciendo bombas en Puerto Rico, a mí me emocionan porque es una historia de resistencia. Hola, querida. Buenas. Es una historia de resistencia, pero además Loíza es mucho más, porque la resistencia de Loíza es no haber permitido que ese desplazamiento, que Loíza es una joya, está en un lugar que eso es una joya, en la ribera de un río, con un montón de terrenos que podrían ser cultivables. Loíza es una joya para el país. Yo creo que Loíza es la entrada a Puerto Rico. Y ahora que estamos redescubriendo la historia que nos negaron, a mí me parece que la historia de Adolfina y de Agustín y de sus hijos, dicho sea de paso, 2 fallecieron, hay 4 que sobreviven todavía. La historia de ellos y ellas es la historia que cuando empezamos a desenterrar la nuestra para buscar nuestras joyas, nos vamos dando cuenta de que es una historia que nos hermana. Porque, por ejemplo, cuando para mí la costura es fundamental, cuando yo le preguntaba a mi mamá
cuando yo era chiquita, por qué la costura era tan importante para ella. Ella me decía, yo empecé a aprender, yo me enamoré de la costura tan pronto cogí la primera aguja en la mano. Pero mami no había profundizado en por qué esa pasión. Y yo la entrevisté cuando estuve en Colectivo Idecon para el programa Negra, que pueden buscar los podcasts que están, ahí hay un montón de historias bien lindas. Pero cuando yo entrevisto a mi mamá es que yo me entero que como ella se inserta en la costura es porque en el fanguito, las mujeres que tenían que buscar la comida para sus hijos, ellas lo que hacían era bordar y tejer. Y se reunían y aquí en Puerto Rico llegaban de Estados Unidos, de Inglaterra, de Europa, porque la mano de obra de la costura en Puerto Rico era bien cotizada. Mandaban unos manteles que eran para unas mesas de esas de reinado para que los bordaran a mano. Entonces ellas lo que hacían era que se iban itinerantes en las diferentes casas, eso venía ya marcado. Y ella, mami, el trabajo que tenía mami era enhebrarle las agujas. Mami me dice, todos los demás se iban a jugar, pero como hacían muchas maldades, yo me quedaba con las mujeres y entonces bordaba, yo era la que enhebraba. Pero entonces ahí es que yo me entero que mi abuela, cuando mi abuela me cuidaba, ella era cocinera. Ella era doméstica. Pero ahí es que yo me entero que mi abuela era una de las mejores bordadoras que había en Santurce. Que entonces cuando mi mamá estudia diseño de moda, que mami logró estudiar diseño de moda en FIT, las piezas que mami hacía, yo lo recuerdo más o menos remotamente, mami llegaba donde mi abuelita, le daba el pedazo de tela y de regreso mi abuela le devolvía una joya. Pero yo no sabía aquilatar cuántas joyas era eso. Pero no solo eso, esa es mi abuela materna. Mi bisabuela materna, de parte de mi abuelo, era también bordadora. Y ella conocía todos los tejidos, todo eso. Y eso, cuando yo lo comprendí, yo lo aprendí. Hace 3 años. ¿Y por qué yo lo aprendí? Porque yo hace muchos años que dije que yo no iba a ver más ningún hinchamiento. Ya nos han lastimado suficiente. Y por alguna razón me cayó el video de George Floyd en las manos. No me preparé para eso. Y la reacción de mi cuerpo fue tan dura, yo sentí que se me desgarraba el alma, yo veía los cantos de alma sangrienta por ahí. Fue tan fuerte que me dio una reacción gastrointestinal que yo en medio de la pandemia, en el 2020, yo estuve una semana en el hospital en mayo. Y de ahí yo dije, no, yo tengo que aprender quiénes somos nosotros. Y ahí empecé a buscar nuestra información. Claro, tengo que confesar que no ha sido sola. He ido de la mano de unas grandes. Mari Ramos es mi maestra. Mari. Pero, por eso para mí es tan significativa esta conferencia. Porque cuando yo salí de ese hospital, yo me prometí sanar. Y sanar es mirarnos como personas negras y afrodescendientes, que ya explicamos que todo el mundo aquí es afrodescendiente. A mí, no me digan lo de dinga y mandinga, eso para mí es mierda. No. Lo que hay que decir es que yo soy porque tú eres. Yo no puedo ser sin ti. Yo no puedo ser sin ti. Porque yo he pasado cosas que tú no has pasado, pero tú eres un hombre negro, más oscuro que yo. Y nosotros desde la negritud tenemos que empezar a cuestionar nuestros privilegios. Porque ahora, por ejemplo, yo soy bien privilegiada. Yo estudié una carrera administración de empresas. Pero mi piel es un poquito más clara. Eso quiere decir que tal vez a mis ancestras las violaron más, ¿no? Pero yo para entrar en un espacio yo tengo que ofrendar que yo reconozco que vengo con un privilegio. Y lo que yo sea, mi nombre no es importante. Mi nombre no es importante.
Lo importante es que si de aquí, de esta interacción, sacamos la semilla de descubrir esa historia de Humacao, pero de todo el montón de mujeres cimarronas. Este libro se llama La resistencia antiesclavista de la mujer en Puerto Rico del 1806 al 1873, que es la abolición de la esclavitud. Y ustedes saben que yo he encontrado en este libro, este es un profesor de la Facultad de Administración de Empresas. Ustedes saben lo que yo he encontrado en ese libro. No solo que somos cimarronas, sino que ustedes saben quiénes eran los más virulentos en los tratos hacia nuestras mujeres negras y nuestros hombres negros. La iglesia. Los peores abusos que yo encontré aquí los cometieron los curas. Todos tenían personas esclavizadas. Entonces, yo no voy a entrar en cosas de religión, pero yo tengo que cuestionarme cómo es eso de que tú puedes hablar del amor por un lado y por el otro lado sentirte que tienes el privilegio de vender carne humana, de vender personas, de vender la dignidad de la gente y la libertad. Eso yo no, para mí eso es, todavía me hace falta sanar esa parte. Y dicho eso, sí, bien. Aparte de lo que usted dijo ahí ahora, había otros grupos religiosos que no fuesen los católicos que también practicaran esta situación. Bueno, yo podría responder de eso en otra conferencia, porque la realidad es que sí, la realidad es que en este momento yo no me siento preparada para poderle contestar, sería una responsabilidad de mi parte. Habría que buscar, sí, como las iglesias evangélicas. Yo tengo un poquito de información, pero fíjense lo que yo le propongo. Más que religiones, yo prefiero mirar el poder y el control. Entonces, yo prefiero en este momento de mi vida hablar sobre las espiritualidades. ¿Por qué? Porque alejándome del dogma, yo he ido descubriendo que sí, ya no podemos castigar a esa gente que hizo lo que hizo. Pero hay un concepto que se llama reparación. Que si vamos a ver la Iglesia Católica con este cura con el Papa actual, Francisco ha tendido unos puentes para pedir reparación para las personas, para la pederastia, ¿verdad? Reparación para las personas que sobrevivieron eso. Así que a mí me parece que todavía nos falta mucha conversación, pero también nos falta mucho sobre el perdón. Porque yo entiendo lo que ella dice en términos de señalamiento. Lo que pasa es que aquí en el Caribe el poder era básicamente la Iglesia Católica, que era lo que representaba básicamente a la corona, versus los Estados Unidos, que la hacienda de algodón era el protestantismo. Y en esa época pues hay que juzgar el cristianismo, porque son monoteístas. ¿Puedo hacer unos señalamientos? Sí, seguro. Mire, hace unos días atrás vi una señora que es muy conocida en Estados Unidos y a nivel mundial, Whoopi Goldberg. No sé si la han conocido, artista. Whoopi Goldberg. Sí. Whoopi Goldberg tenía el interés de conocer, ir a Roma y conocer el Papa. Y lo estaba haciendo por hace unos cuantos años, según relata ella misma. Finalmente se le dio hace poco. Llegó allá y el Papa Francisco lo primero que le dijo a ella: quiero ver que me traiga cosas de tus películas que hiciste de Sisters Act. Y eso para ella fue como que la puso a ella y le dijo: ay, Papa, gracias. Y entonces ella le trajo. Y el hecho es que ella quedó impactada de la manera que usted acaba de mencionar, de cómo Papa Francisco está manejando una situación. Bueno, aquí en Puerto Rico se dio una actividad que a mí me parece que fue bien espiritual este año. Este año, para el día de la abolición de la esclavitud, en la Catedral de San Juan
se dio una actividad donde develaron el cuadro de Santa Josefina de Vaquita. Santa Josefina de Vaquita le llaman la patrona de las cimarronas. Ella era de África, la secuestraron a los 9 años, la vida fue bien complicada, ¿verdad? Y al final pues ella fue monja. Pero fue bien interesante lo que pasó en la catedral, porque estaba, yo no sé los títulos de la, Monseñor Roberto González, Monseñor. Yo creo que él es Monseñor. Sí, Monseñor. Bueno, Roberto González estaba allí, estaban todas las autoridades más altas de la iglesia, fueron todos los obispos, fue una actividad hermosa, en la que fueron personas de bombas, o sea, se hizo una actividad en la misma iglesia. Y ese día fue bien interesante porque lo que hizo la Iglesia Católica de Puerto Rico fue ofrecerle disculpas a la gente negra en Puerto Rico por todo lo que habían hecho. Claro, esa es una declaración bien importante, pero como me enseñó el hombre que está allí, la política se mide por los efectos, así que si tú tienes buena intención pero el efecto es malo, me parece que es una tarea que tienen que rescatar las personas de las iglesias aquí en Puerto Rico, sí, para que busquen su historia y la reparen. Porque es que no podemos seguir sin esa reparación y no podemos seguir replicando ese modelo colonial que intenta el poder y control y tratar de exonerar a una gente y culpar a otra gente cuando lo que necesitamos, a mi entender, es mucha sanación. Y para sanar tenemos que saber de dónde venimos. Dime. Y acciones, Yo y quiero. perdón, Sí. estaba ahí, Sí. y acciones que sean de manera justa para la gente que ha recibido todo eso. Sí. Hay una foto, le pedí a Marcos que por favor buscara la foto de Adolfina. Gente, la única foto de Adolfina que existe es esa que está ahí. Una foto donde ella estaba bastante borrosa con su hijo menor, César. Y a veces se forma esta cosa en las redes sociales de recordar a Adolfina el 6 de febrero y ponen otra señora. Ay, eso es bien ¿verdad? importante. Entonces, esa foto No es. ya yo me Eso no es. No, no es Adolfina, veces Claro. que aquella La que está otra poniendo. mujer luchando. Es una señora de Villa Sin Pero, Miedo. Sí, exacto, pero es el pastor. caso, y así te voy a traer un poquito la experiencia con nosotros acá, mirándolo un poco desde Loíza, ¿no? Desde Loíza, nosotros vivimos la imagen de nuestra gente como si nos pasara a nosotros, ¿verdad? En el caso de Adolfina, porque a veces, desde afuera obviamente se tiene otra experiencia, desde adentro, mirar la situación, yo creo que generó terror y pánico en mucha la gente de Loíza hasta el día de hoy. Sí. Porque una manera de ejercer el control y ejercer el poder es también Bendito miedo. el miedo que se le inserta a los pueblos Eso así. que están en este caso racializados pero esclavizados. Eso así. Entonces viene una historia donde se ha menospreciado por los loiseños y loiseñas en Eso su así. mayoría Sí. la imagen y figura de Eso es lo que Adolfina iba a decir, Villamil. eso es lo que yo- Pero, Así que hablar de Adolfina desde este espacio de copy sí, ha sido una posición bien valiente, claro. bien responsable, donde también tuve el privilegio La calle, la de calle. entrevistar a Agustín, mujeres mismas que no hablaban del tema pudiesen hablar y pudiesen proponer y decir esto es lo que se podría hacer y que después se venga y sienten tumba, porque un proceso un poco, yo creo que bastante incómodo cuando uno quiere sanar, cuando uno quiere ir, que la misma comunidad encuentre su espacio de diálogo y comunicación. Entonces, esas cositas también no las vemos, pero afectan. Sí, Quería sí, decir es esa importante. parte del trabajo. Dime. Mira, yo quiero señalar en este libro, que voy a aprovechar para hacer un anuncio político no pagado,
que se va a presentar el próximo sábado aquí a las 2 de la tarde. Lo va a presentar la doctora, la voy a presentar como la doctora, la activista cultural, la directora de este centro, fundadora y todo, Mari Cruz, que es mi autoría. Pero yo quiero leer una nota que dice, yo estoy hablando en este libro de un cuento de Ivonne Denis que se llama Desahucio del Palmar, dedicado a Adolfina. Entonces yo quiero señalar que lo que está diciendo Maricruz, eso lo puedes grabar, lo que yo voy a decir, que lo que está diciendo Maricruz es una verdad, pero yo voy a contar la parte artística desde afuera. En el caso mío, yo tengo unas investigaciones hechas desde diferentes ángulos, desde las artes, el cine, la pintura, y como directora del Grupo Calabo. Entonces, cuando estaba estudiando el cuento de Ivonne Denis, que aparece reseñado en este libro, en la nota número 6 yo digo, Desahucio desde el Palmar. Se desarrolla en la comunidad de Tocones del pueblo de Loíza, lugar que mantiene una fuerte raíz negra. La protagonista es Adolfina Villanueva Osorio, ahí en el número 6 con la nota del cárcel. Luchadora comunal quien murió defendiendo un pedazo de terreno donde tenía enclavada su humilde vivienda junto a su esposo y los 6 hijos. Esta murió a manos de la policía de Puerto Rico por defender su cobija y un pedazo de tierra. Esta mujer negra, pobre y artesana, entonces estoy citando a Ivonne, artesana, cosiendo y alterando todo tipo de ropa, porque ella la pone así, Ivonne Denis. Denis Rosario, en la página 117, fue asesinada el 6 de febrero de 1980. Suceso que impactó a artistas. Ahora voy a decir todos los artistas que han trabajado de forma positiva a Adolfina. Artistas, escritores, músicos, teatreros y todo Puerto Rico. El relato inicia con el siguiente epígrafe. Ella le pone un epígrafe debajo, Ivonne Denis, que dice, su desahucio todo el mundo lo comentó, justicia que en asesina se convirtió, trochando la vida humilde de una mujer, la ley aplicada mal deja de ser ley. Rubén Blades, Tite Curé. Exacto. Ahí ya empezó la cosa en la salsa, ¿verdad? Voy a citar a Rubén Blades. Luego este cuento, más adelante vienen otros artistas más, y le voy a decir todos los artistas que empezaron. Son Cimarrón para Adolfina, escrito poema larguísimo por Edwin Reyes, que le dedica a Adolfina. Calabó le dedica una plena, que no la voy a cantar ahora, para no tomarle tiempo a la que, pero la van a oír, yo la voy a cantar a capela el próximo sábado. También le escribí una plena, nada menos que una de Calabó que se llama, que ya partió, Beni Rosa Ortiz. Mayra Santos le ha dedicado poemas, Mayra Santos Febre en Anamuy Manigua. Dalia Nieves, otra poeta, le ha dedicado a Andrés Díaz Marrero. En la pintura, Bulerín se está exhibiendo en este momento, los invito para que vayan al Museo Almac, se está exhibiendo una pintura que tiene 3 personas, donde él está criticando la justicia, la iglesia y los banqueros. Y es una serie que tiene preparada a Adolfina. Ese dato lo sé porque él se lo comentó a Martín me lo dio a mí, mas yo entrevisté a Bulerín. Así que hay muchos artistas que le hemos dedicado atención. Teatro, una obra teatral. Hay obra teatral también. Es decir, ¿qué es lo que sí yo veo como profesora académica en la Universidad de Puerto Rico? Que hay un desfase de los 80 al 2023 donde los estudiantes no saben un carajo de quién es Adolfina, porque toda esta poesía y todo esto que estamos montando no hay una vanguardia política cultural, hay un desfase de la izquierda. Yo voy a hablar así, en este momento hay un vacío y entonces estamos volviendo a salir y por ejemplo lo prueba el MAC con la exposición que acaba de poner dedicado de Negre, que la montó Tiznando, Marielba, y meto a Mayra y esta mujer, todo el mundo, estamos ahí un montón de mujeres negras y hombres que estamos en este revolú ahora, y hay un desfase, yo lo noto de mis estudiantes. Yo estoy dando el curso de la mujer negra en la literatura puertorriqueña, pregunto quién es Adolfina, les mando a leer unas cosas y no saben, la mayoría tienen 18 años, nada. ¿Qué es lo que pasa? Que el Departamento de Educación, y va a tirar al medio al Departamento de Educación, que se pasa bailando con Pierlucci, ahora mismo, la directora de Historia, bailando y brincando, para que, qué sé yo, que los votos de González, la otra, la que se llama González, que está corriendo, que ni el nombre sé, la que se llama como la artista, la que está corriendo, la que se va a hacer. Sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Que el Departamento de Educación no incluye los libros y las letras que ya están, a menos que una profesora como yo, Mayra Santos, Yolanda Arroyo, o de las que estamos en la academia, Marielba, lo incluimos en nuestros cursos, pero
no soy pesimista, una ave que no hace verano. Necesitamos algo más organizado, políticamente estructurado, desde las estructuras del poder. Y denunciarlo, como estoy haciendo yo. Porque si no, sigue la cosa, y ese es el desfase. Los niños y las niñas universitarias, centro universitario que se llama el primer centro docente de Puerto Rico, no saben. Al otro día trajeron un africano, lo trajo Marielba, y yo le pregunto a los estudiantes que son de Mayra Santos, que estaban allí, claro, están empezando con ella. ¿Saben quién es Chomber? No. Los invité para que vinieran a esto. Mira, donde está la calle Chomber. ¿No saben quién es Chomber? Sí, pero yo tengo... Hay un problema, bien serio. Tengo que... Gracias, Marín. Sí. Voy a cerrar porque ya viene la otra conferencia, pero no quiero irme sin compartirles esto. La historia nuestra está ahí para ser descubierta y contada. Nuestra juventud está comenzando a descubrir esa historia. No lo vamos a poder articular como yo hubiese querido, pero yo les acabo de confesar a ustedes una cosa bien grande. Siempre he sido negra, siempre he estado bien consciente de mi negritud, pero cuando empecé a buscar nuestra grandeza fue cuando mataron a George Floyd. Y yo, como yo le he dicho a Maricruz, yo siempre venía a Loíza. Entonces, cerrando, si por lo menos de este espacio nos vamos con la semilla de dudar lo que yo les estoy diciendo y ustedes se ponen a buscar y por sí mismos encuentran nuestra historia y ven que, por ejemplo, a pasos de aquí está un lugar histórico importantísimo a nivel mundial, que es donde cayó el avión de Roberto Clemente, que se declaró lugar histórico a nivel de la Madre de los Tomates hace más de 12 años y ahí no hay una tarja. Que pongan uno la tarja, eso no es problema nuestro, es la historia que hay ahí. Es rescatar esos espacios que hay ahí. ¿Cómo la hacemos visible? Hacerla visible. No, pero lo que yo estoy diciendo también es que la fórmula que hemos usado evidentemente no nos puede funcionar porque no nos puede funcionar ahora. Hay unas conversaciones que planteó Maricruz que es bien importante traerla a la comunidad y aplicando la fórmula que les planteé del privilegio, yo venir a Loíza a opinar más allá de unos datos y tratando de asumir una postura de las personas de Loíza, eso no se puede hacer. Y entonces aquí hay gente que hace eso y tenemos que reflexionarlo. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo comencé a descubrir nuestra grandeza, porque yo empecé a sanar. Así que nosotras como mujeres que estamos avanzando, hombres que estamos avanzando en nuestra historia y estamos asumiendo con dignidad nuestra libertad, tenemos que también ser sensibles a las personas que todavía les falta por descubrir nuestra grandeza. Con eso quiero cerrar.